Eternamente. Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema. Vamos a hacer referencia a la situación que atraviesa la gente que está afectada por haber tomado en su momento los créditos UBA, porque se está proponiendo una demanda colectiva. Lo que nos sorprendió es que un diputado nacional adhiera a esta demanda colectiva judicial que se está reclamando, porque uno entiende que la política debiera resolver para que los ciudadanos no vayan a la justicia. Pero se lo vamos a preguntar a él. Se trata del diputado nacional por la provincia de Mendoza, José Luis Ramón, a quien estamos saludando junto a Florencia Garza y Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas. Ramón, un gusto. ¿Cómo le va, diputado? Un gusto saludarte, Guillermo, y a todos los que escuchan la radio a esta hora de la mañana. Y la verdad que sí, es un último recurso esto de ir a la justicia, porque realmente no hay una decisión política que tenga como objetivo resolver el problema de muchos ciudadanos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es un número importantísimo de familias que están pasando un problema de sobreendeudamiento tremendo por una situación que fue gestada desde el Estado y desde quienes ejercían el gobierno de la nación en su momento, proponiendo incluso como campaña electoral que esta era una línea a seguir para poder adquirir la casa, un vehículo o sacar un dinero de los bancos a título de crédito personal. Uh-huh. Y la verdad que yo vengo siguiendo este tema desde el año 2018, cuando ya veíamos que esto se venía. En ese momento nosotros pedimos que se declarara la emergencia para todos estos usuarios bancarios que estaban siendo ya en ese momento empezando a ser sometidos por el sistema creado por el Banco Central y las entidades financieras a muchas personas. Ahora, diputado, discúlpeme que lo interrumpa. ¿No es una defección de la política que si los afectados van a buscar ahí la respuesta, terminen teniendo que ir al Poder Judicial a que les resuelva el problema? Yo comparto totalmente tu idea. Yo soy parte de un sistema político en donde los consensos y las decisiones, sobre todo en el Congreso, se construyen con mayorías. Uh-huh. Y en ese momento la mayoría que no permitía, era quien gobernaba, en ese momento gobernaba el expresidente Macri, el presidente del Banco Central era un economista de apellido Sturzenegger y el ministro de Economía Duhovne. Ellos, al contrario, hacían promoción para estos créditos. Entonces, no es un problema de la política o de la antipolítica, es un problema de la decisión política de sustentar un sistema económico de las entidades financieras que lamentablemente somete a una parte de la relación de consumo, que son los usuarios bancarios que cayeron en esta trampa con una hipoteca, con una prenda o con el compromiso de su patrimonio personal. Pero Macri ya pasó, ya hace 3 años. Bueno, por eso pero yo lo quiero marcar el comienzo. Sí. Y continúa, porque mi compromiso continúa el día de hoy en este sentido. Se lo hicimos saber al presidente del Banco Central actual, pese al ministro de Economía, a los funcionarios del Ministerio de Economía, y paulatinamente nos fueron negando la posibilidad de tomar la decisión de resolverlo. En el año 2019, junto con el bloque que integrábamos en ese momento, presentamos un proyecto de ley. El proyecto de ley, que está en línea con esta demanda colectiva de consumo que hemos presentado ahora, propone que la solución para este problema lo sea a partir de la teoría del esfuerzo compartido, que no es una teoría solamente desde el punto de vista intelectual, sino que ya se aplicó en la época, para todos los oyentes que estén peinando canas, se deben acordar de la época de la circular 1050 del Banco Central, que provocó el remate de miles de casas, de familias, porque se transformaron los créditos impagables. Después de la época del corralito financiero, que los que tengan menos canas, también los bancos, las entidades financieras, se apropiaron de los dólares billetes que habían
depositados en los bancos, y se terminó resolviendo en una causa judicial, que es la causa de Smith, donde se resolvió esto del esfuerzo compartido, que es que el Estado que provocó esa publicidad engañosa de proponer meterse en el brete, para hablar en términos camperos, de ir a sacar estos créditos, el Estado tiene una responsabilidad enorme en este caso. Las entidades financieras que derogaron de hecho una ley, que era la ley de los créditos UBI, que se ajustaban por el índice de la construcción, y crearon a través de una circular esto de los créditos UBA, que es por lo que nosotros estamos en este conflicto. Y el tercero, los usuarios que adquirieron el bien, el vehículo o el crédito personal, se divide esa responsabilidad ante este tremendo problema en 3 partes. Yo lo puedo traducir en números para que se entienda. Alguien que en el 2018 sacó 1 millón de pesos para comprar un auto, comprar una casa o un crédito personal, sacó 1 millón. Hoy, con este sistema UBA, debe 8 millones de pesos. Es decir, es una desproporcionalidad tremenda. Entonces lo que propone nuestro proyecto es que deje de utilizarse el crédito de variación UBA para que sea el de variación salarial desde el inicio del crédito. Eso permitiría que aquel que sacó 1 millón hoy esté debiendo 2.700.000, y que la diferencia entre 2.700.000 y 8 millones se reparta en 3 partes iguales entre las 3 patas involucradas en el problema. Bueno, nosotros vimos que no hay decisión política del gobierno actual para resolverlo, ya lo ha dicho hasta incluso el jefe de ministros hace 2 semanas. Entonces nosotros tomamos la decisión de iniciar una demanda, un proceso colectivo de consumo, representando a todo el mundo de los usuarios que hipotecaron su casa, que prendaron su vehículo o que adquirieron un crédito, y la hemos dirigido en contra de los 9 bancos que mayor cantidad de créditos han otorgado de esta manera con los créditos UBA. Entre ellos, el principal es el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario, el Santander Río, el Banco BBA francés, Macro, y por supuesto el Banco Central, que es el que hizo y que tomó la decisión en su momento y hoy la sustenta de que esto esté provocando el desastre económico en aproximadamente, no tengo el número exacto, de casi 1.700.000 familias que padecen o la hipoteca y la prenda, o su compromiso de patrimonio personal por el crédito personal. Y en términos concretos, esta demanda, ¿quién, o sea, de las instancias del Poder Judicial, quién debe resolverla y cuál es la expectativa? Porque es más una cuestión como de último recurso, o realmente, digamos, sí se puede resolver vía judicial. No, se puede resolver así como se resolvió el corralito financiero y la circular 1050 ya por los años 80. Esto ingresó en el Juzgado Federal número 2 de Mendoza. Hay 2 acciones colectivas en todo el país, una iniciada en el Juzgado Federal de la Ciudad de Córdoba, que solamente esa, no me acuerdo cómo se llama la Asociación de Consumidores, Todos por el Derecho se llama, y sale una acción colectiva en representación del colectivo de hipotecados del Banco Nación. Esa es la primera acción colectiva. Y esta va a ser la segunda, pero nosotros propusimos, viendo el desastre que está ocurriendo en las economías de esta familia, propusimos hacerlo contra todos estos bancos y por todo el universo de hipotecados, de prendarios y de los que adquirieron un crédito personal. Es el Juzgado Federal número 2 de Mendoza. Ya la demanda ingresó y se está produciendo el paso previo de inscribirla en el registro de acciones colectivas en la Corte Suprema de la Nación, y le hemos pedido al juez, que yo estimo que esto será posterior a la feria judicial, que como medida precautoria le ordene a estos bancos no cobrar más allá del 30% de los ingresos de la familia hasta que en definitiva se dicte sentencia con el sistema del esfuerzo compartido. Creo que es el último recurso que tienen todos los usuarios. Esto de que en el Congreso se esté discutiendo los 5 proyectos que hay, incluido el nuestro, es una hipótesis que no va a resultar, porque no están las mayorías para el quórum y para la aprobación, porque una gran parte del radicalismo y todo el partido PRO están apoyando a las entidades financieras
en relación a este tema. De manera que la decisión política, ni en el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo actual, está la decisión de salir en protección de esta familia. Por eso nosotros tomamos esta decisión de ir a la justicia, que eso es donde lamentablemente se tiene que resolver esto. Para nosotros es un compromiso enorme, porque no es fácil litigar contra 9 entidades financieras con un poder enorme, y nosotros en un estudio jurídico y en una asociación de consumidores como lo es Justicia Colectiva, en donde los recursos son muy escasos. Pero bueno, nosotros le decimos esto a todos aquellos que estén afectados, que tienen nuestro pleno compromiso, y les estamos pidiendo que manden al correo electrónico del juzgado su apoyo individual de las instituciones que se sientan afectadas para apoyar la acción colectiva. Estamos discutiendo el tema de los créditos UBA, o debatiendo con el diputado José Luis Ramón. Aprovecho para preguntarle de otra cuestión que está ligada con una iniciativa que avanza sobre otro aspecto muy sensible. Quiero pedirle su opinión. Se impulsa desde un sector de Juntos por el Cambio, con también parte de peronistas opositores, un cambio de ley de alquileres que implicaría, por lo menos lo están denunciando los inquilinos, un nuevo retroceso en sus derechos, porque hablan de aumentos cada 3 meses, 2 años de contrato. ¿Usted considera oportuno modificar la ley existente? Mirá, con el tema de la ley de alquileres hay 2 temas. Hay el primero de todos, que para conversar de esto tenemos que entender que en la Argentina hay 7 millones de faltantes de hábitat. Es decir, faltan 7.000 casas, así para decirlo, 7 millones de casas en toda la Argentina. Y el segundo punto es que hay un negocio inmobiliario extremadamente grande, y hay una cantidad de argentinos que sus ahorros personales, familiares, ha construido un departamento, una casa para alquilar. Esas 3 situaciones conspiran en contra de aquellos que no tienen acceso a la vivienda. Entonces, lamentablemente, bueno, ayer se firmó el dictamen, en 2 dictámenes, uno del Frente de Todos y el otro de Juntos por el Cambio. Desde Juntos por el Cambio, hablando en idioma claro y comprensible, firmaron un dictamen en donde quieren privar los derechos de los inquilinos, reducir a 2 años el tiempo del alquiler y dejar librado a la negociación entre la parte más débil, que son los inquilinos, y la inmobiliaria, de qué manera se va a ajustar el contrato. Y hay otra posición, que es la que yo participo, que es que nosotros estamos para participar en la política, para que las leyes que salgan del Congreso lo sean para proteger a los más débiles. Y los más débiles en la relación, sobre todo en la relación de consumo, entre el que hace negocio inmobiliario y el consumidor que cae en manos de una inmobiliaria, la ley debe proteger al inquilino, porque hoy el grave faltante de las propiedades para poder acceder a una familia, vuelvo a repetirlo, es de 7 millones. Entonces, creo que no es saludable la propuesta que hace el radicalismo y el PRO de limitar el derecho de los inquilinos en pos de favorecer el interés económico de las inmobiliarias. Yo creo que hay que proteger el interés económico de la familia y sobre todo de aquellos que no tienen acceso a una vivienda. Veremos cómo dan los números en el recinto después, ¿no? ¿Cuándo se trata esto, diputado? No tiene fecha todavía, porque se tiene que conseguir el quórum para que se trate, y una vez conseguido el quórum, los votos. Es un proceso que, no sé, depende de la Cámara de Diputados. Diputado, le agradecemos mucho esta posibilidad de hablar sobre el techo propio, ¿no? El que se consiguió y se adeuda, o el que se anhela. Y quiero preguntarle en el final, los otros días veíamos un documental ligado a las 4 décadas que pasaron de la guerra de Argentina con Inglaterra por Malvinas, y veíamos una acción muy destacada de Rugby Sin Fronteras, y veíamos a una persona que estaba entre el grupo de los rugby que habían ido a Malvinas intentando hacer un puente de diálogo entre los habitantes, más allá de las cuestiones geopolíticas, y alguien tenía una generosa y enviable cabellera muy parecida a la suya. ¿Era usted? Era yo. Fue una cosa muy tremenda, porque era el segundo viaje de privados a las Islas Malvinas, y era el desembarco de un equipo siempre los jugadores de rugby morimos siendo jugadores de rugby, o sea, de jugadores de rugby que habíamos tenido nuestra participación jóvenes,
a cargo de un líder del grupo que era Bautista Segons, quien tenía esta idea de que a la guerra se la debe combatir con la paz. Y la paz la podíamos manifestar a través del deporte. Bueno, no sabés lo que nos costó el inicio del viaje, sobre todo que nos habilitaran la autoridad inglesa y la autoridad de las islas, que esto nos creyeran a qué íbamos, ¿no? Y instalamos una cancha de rugby en frente de la casa del gobernador. Los primeros días fueron muy difíciles porque no se nos acercaban los isleños, porque no sabía a qué íbamos, y terminamos teniendo un acceso y un relacionamiento que terminó en un tercer tiempo, después de 7, 8 días que estábamos viviendo en las islas, con personal militar de la base militar. Había escoceses, galeses, algunos muy poquitos de ingleses, y jugamos un partido de rugby por primera vez en las islas, que marcó un camino de que nos podemos relacionar a partir del deporte en paz. Y sobre todo sin dejar de lado el reclamo que tenemos los argentinos porque ellos dejen de ocuparlas en el carácter de conquistadores de nuestras Islas Malvinas. Y vos sabés que incluso eso fue motivo de conversación con los isleños. Terminamos siendo recibidos en sus casas. La verdad que fue un hecho de 7 días de un viaje maravilloso en donde pudimos mostrar, a partir de esta idea de Bautista Segons, nos acompañó el Chapa Branca, jugadores de alto rendimiento amateur en nuestro país, y pudimos demostrar esto, de que la paz se puede construir desde el relacionamiento que propone el deporte. Bueno, ¿y qué le pasa, ojalá diputado, que esto se pueda replicar en el tiempo? ¿Y qué le pasa con un par suyo que está sentado cerca en diputados como Milei, elogia a Margaret Thatcher y otras fuerzas políticas desdeñan la soberanía sobre Malvinas de Argentina? Bueno, yo creo que es irrelevante, es decir, si bien hay una parte de la sociedad que tiene bronca y identifica a cualquiera que explote en contra del establishment, este señor, la verdad que es un irrespetuoso, es una persona que está intentando socavar aquellos valores que nos hacen sentir orgullosos como argentinos. La verdad que yo minimizo la acción de ese señor y creo, y ya lo veo porque yo hago política en los lugares que no son los escritorios como él, es decir, en lugares donde está la juventud, aquellos que votan, y la verdad que lo tienen muy lejos. No creo que prosperen las ideas de este señor en el momento del proceso electoral. Bueno. Hoy es alguien que tiene estas ideas, que tiene esa manera de poder expresarla, y de que algunos medios de comunicación se interesan por este tipo de personajes, pero son personajes que le hacen mucho daño a la construcción de nuestro Estado y a visualizar nuestro futuro como país, que está muy lejos de todas las ideas que él propugna. Diputado, muchas gracias por este contacto, muy amable. No, el agradecido soy yo, me gusta que te hayas interesado por estos temas, y sobre todo por el del deporte, la verdad que es tremendo. Y le mando un saludo grande a todas y a todos los riocuartenses que escuchan la radio a esta hora de la mañana. Bueno, muchas gracias. El diputado nacional con una historia muy particular, José Luis Ramón, hablando de dos cuestiones ligadas obviamente con las viviendas, ¿no? Los créditos UBA, la ley de alquileres, pero también este capítulo propio que lo detectamos casi ocasionalmente, viendo un documental sobre Malvinas que nos parecía que era él, y le preguntamos y efectivamente era. No es su blanco.